¿Alguna vez se han preguntado qué hacen los japoneses en las citas? ¿A qué tipo de lugares van? ¿Cómo se la pasan? Pues el día de hoy mi esposa japonesa me planeó una cita para salir como esposos y sepa Dios a dónde nos vaya a llevar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Es una sorpresa. Es una sorpresa. Pues el día de hoy nos vamos a una cita juntos. Hablaremos sobre citas en Japón, hablaremos sobre sus exnovios y uno que otro chismecito. Acabamos de llegar a la primera fase de la cita, amigos. ¿Qué es este lugar? ¿A dónde me han traído? Se ve que me has traído a un lugar con mucha naturaleza, pero ¿qué es este lugar? Platícanos. ここは私が昔からよく来てた思い出がいっぱいある湖なんだけど、最近ここの湖がすごく全国的にも人気になってきて、この湖の綺麗さが認められてきたから、ちょうどいいからヤミルを連れてきました。 ¿Y tú cómo describirías esta parte de la cita? ¿Como un momento romántico, un momento divertido? いわゆるメキシコ風のデートは私したことがないから、なんとも断言はできないけど、でもロマンチックプラス相手のことをもっと知ることができるデートになるかなと。ってことは今日はゆっくりしながらいろんな話をするっていうためのデートってこと？ですごく綺麗な場所だからロマンチックでもある。 Ya venimos llegando al lago, pero espérame un momento. Déjame te pregunto algo bien importante. Estamos empezando la cita y nosotros somos esposos. ¿Podemos agarrarnos de la mano? Te pregunto esto porque regularmente enfrente de nuestros padres o nuestros hermanos, tú no me agarras la mano. ¿Por qué? なんでだろうね。気まずくなっちゃうよね。家族の前ではしないのはもちろんなんだけど、店員さんとあんまり私たちが夫婦であったとしてもこんな感じで話してるのはちょっと失礼な感じかな。 Pero en privado somos libres de abrazarnos, de agarrarnos de la mano. それは全然問題ない。 Eso es muy diferente a la cultura de México, ¿eh? Y enfrente de la cámara, ¿me agarrarías la mano? いやーしないかな。 Amigos, venimos llegando y vean este hermoso lugar. ¡Wow! Es increíble que estamos en la cima de la montaña y en la mera cima es un lago. Es como si fuera un volcán, pero en lugar de lava es un lago. Es increíble. ¡Wow! Pero ¿a qué lugar tan hermoso me trajiste, eh? 今日はさ、私たち車で来たじゃん。本当は2、3時間山登りしてここに着くの本当はね。ちなみにボートいくつかあるんだけど、もしかしたら今日ボートにも乗る？はい。もう事前にお金を払ってありますので、ボート選んでいいよ。いい？とりあえず最初は座ってるだけじゃさつまらないからさ、いい感じにここ一周できるの湖の周りを、だから歩きながらちょっとこうお話ししてゆっくりね歩きながらお話ししてちゃんと僕が喜ぶようなことを考えてくれたのがまさに日本風のデートってことだよね。ああおっしゃる通り。 Yo siento que una gran diferencia de las citas en México y las citas en Japón es que en México queremos ser divertidos, románticos, queremos que nuestra pareja se la pase muy bien. Y en Japón obviamente también eso es importante, pero una cosa que no podemos dejar atrás es que los japoneses se escuchan mucho. Entonces mi esposa, por ejemplo, sabe cada cosa que me gusta y siempre que piensa en citas, que piensa en lugares a dónde ir, o incluso para regalarme algo, siempre hace cosas que yo realmente deseaba. Y es por eso que en Japón la comunicación es muy importante. Yo desde que estaba chiquito siempre he sido fanático del anime Naruto y recuerdo que viendo este anime se me antojaba mucho ver cómo son realmente las aldeas, las montañas, los pueblos, los ríos de Japón. Y ahora que me casé con una japonesa que se crió en el campo de Japón, me están cumpliendo este sueño. ¿Y yo? En estos 10 años que yo he estado en Japón, yo creo que este es el lugar más relajante, más bonito
y al que más me hubiera gustado mostrarle al Yamil de 13 años que estaba enamorado del anime Naruto, seguramente hubiera estado bien contento, ¿eh? No sé si sea una palabra correcta en el español, pero cuando estama chiquito me dijeron que los otama yakushi en japonés se llaman pichicuates. 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 ¿Y ustedes, amigos, cómo les dicen en su país? Déjenmelo en comentarios. ¿Ya estamos listos para subirnos a los barquitos? Oye, Yamil, Dime. hay tres tipos: patitos o helicóptero o normales. Híjole, los normales se ve que te cansan mucho porque tienes que remar. Así que vámonos por el patito. Me dijiste que te gustan los animales y como tú me dijiste, es importante escuchar. Escuchar es importante para la relación. Así que vamos a subirnos un patito porque sé que a ti te va a gustar. ¿Está bien el patito? Sí. Ok, vamos. Amigos, apenas íbamos a subirnos y ya nos ganaron los patitos. Así que ¿a cuál nos subimos ahora? ¿Cuál te gusta más? ¿La lancha o el helicóptero? ¿Te gusta carro? Entonces, vamos a subirnos helicóptero. Al helicóptero. Vamos a subirnos al helicóptero porque me gustan los carros. Sí. Me parece bien, ¿eh? Estás pensando en lo que me gusta y eso es muy japonés. Bien. Ay, Ah, qué nostalgia. qué nostalgia. ¿Te había subido antes? Muchas veces. Vamos. Órale, vamos. Venga, vamos a darle. ¿Cómo funciona esto? Pues chequen, amigos. El carrito, el helicóptero, tiene unos pedales. Entonces, mientras hacemos trabajo colaborativo, vamos dándole y el carrito va avanzando. Qué divertido, ¿eh? Oye, ¿y el volante funciona? ¿En serio? ¡Oh, sí es cierto! Le das vuelta y sí gira. ¡Qué divertido, eh! Esta actividad nos costó por 1 hora 1000 yenes. Para hacer una cita a mí me parece bastante barato, ¿eh? Y yo creo que sigue estando barato porque no hay mucho turista. Al contrario, viene gente... ¿Ya te cansaste? Sí. Pero acabamos de empezar, no han pasado ni 5 minutos. No puede ser. ¡Ándele, mija! ¡Ándele! Cansado. ¿Cansada? No te preocupes, si ya estás cansada, yo le doy por ti. Oh, sí está más pesado, ¿eh? Tú relájate, tú tranquila. Deja trabajar a este hombre. Se cansa un poquito, ¿eh? Para una sola persona sí está bastante pesado, pero si le das juntos, no te cansa mucho. Aprovechando que estamos en este lugar bien romántico, me gustaría que platicáramos con la gente acerca de 5 cosas que no se deben de hacer en una cita japonesa y 5 cosas que sí conviene hacer en una cita japonesa. Número 1、遅刻しちゃいけない。多分5分とか、まあ10分とかだったら許してくれると思うんだけど、初デートでそれやっちゃうと許してくれるけど、この人そういう感じなんだって思われちゃって、もうそっからはあんまり進展がないかもしれない。Nunca lleguen tarde. Pero, 私たち初デートした時に私はどれぐらい遅れましたか？2時間ぐらい。2時間。¿Y la perdoné, amigos? Esto lo dice todo. だから例外はあるよ。Siguiente, cosa que deben de hacer en una cita japonesa número 1, sean limpios. Y con limpios me refiero a que lávense la carita, lávense los dientes, peínense bien, pónganse el gelecito bien bonitos. Por favor, nunca vayan a una cita con los pelos parados, con el gallo todavía. Vístanse bien, bonito, aunque no sea la ropa más cara y guapa del mundo, que se vea limpia. Porque en estos años en Japón lo que yo aprendí es que más que ser guapo, vale más ser limpio. No hagas esto. Número 2、洋服には気をつけてください。個性的すぎるものとか露出が多いものとかは好まれない。例えば女性の場合はデートだったらどれぐらいの露出は大丈夫？年齢にもよるんだけど、例えば20代とかだったらまあスカート膝上は OK。でも短すぎるのはちょっと狙ってる感じがして好まれない。あとこの胸元がざっくり開きすぎるのもちょっとなーって感じ。人にもよりますけどね、もちろん。もちろん。あと男性もシャツ着るじゃない。開けていいのは第1ボタンまでだと思う。この辺まで開けてるとなんかちょっと自意識過剰ナルシストみたいなイメージを彷彿とさせちゃう。Que no se vea el peluche en el estuche. 何それ？なんでもない。Cosa que sí debes de hacer, número 2. En la primera cita, los hombres en Japón regularmente suelen pagar. Yo sé que en los últimos años, por el tema de la igualdad de género,
Muchas personas están en contra de que el hombre debe de pagar, la mujer debe de pagar la mitad. Pero en Japón es una realidad de que en la primera cita la mayoría de las mujeres sí están con la expectativa de que el hombre pague la primera cita. Pero mucho ojo, también hay mujeres que no les importa esto. 初デートで絶対おごってもらいたいと思うん全然う。そんなことない？だってヤミル私に一度もおごったことないもんそんなことないよ。あるよ確かに付き合ってからおごったことはあるかもしれないけど、いやあったっけあるあるある。まあ覚えてないぐらいないってことだないね。ない男性にさおごられたら私が逆になんかやらないといけないんじゃないかって確か思っちゃってにね。めんどくさいから私はそんな好きじゃない。ノアガセストヌメロトレス店員さんに悪い態度で接する。さ男性がさ自分のことを強く見せたくってさ店員さんだけになんかすごい悪い態度で接するのよくあるの本当に。でもその分よく男性にやってほしくないことランキングでめっちゃ上位に上がることなの。なんでだろうね。あ素敵って思う人さほぼほぼいないじゃん。なのになんでやっちゃうんだろうね。すごい不思議。Cosa que sí debes de hacer número 3, si el hombre les va a pichar la primera cita, saquen la cartera. Porque ya que es común que el hombre pague la primera cita, también para el hombre es muy importante que la mujer quiera contribuir. What do you mean? なんか頑張るときに¡Échale ganas! Ahora sí, seguimos con la cita. Ya estamos en el bote. ¿Qué procede? 次はお待ちかねのご飯です。 ¡Uy! Ya tengo mucha hambre, ¿eh? ¿Qué vamos a comer? おにぎり。 Onigiri. 今日はねこの日のためにね私がおにぎり作ってきた。 Me preparaste un onigiri a mano. ¿Qué es un onigiri? おにぎりってお米を要は手で握ったものなんだけど、三角形にさ形作って。でも今日は玄米にいろんなものを混ぜました。醤油とかごまとか。 Se ve buenísimo, ¿eh? Chequen amigos, es una ruedita. Por lo regular suelen ser triángulos, pero este parece más rueda. これもヤミルがね好きな中身にしました。また僕のことを考えて行動してくれたね。それこそが日本です。そう。Eso es. Entonces, como decimos en Japón, itadakimasu. いただきます。Sabe 1000 veces mejor por el lugar en el que estamos. Un bote en el lago, naturaleza, la waifu, comida rica. Este es el paraíso, ¿eh? Yo digo que los onigiris son el equivalente a los burritos en México. Yo recuerdo que en los viajes mi abuelita preparaba igual burritos así en aluminio. Y ya cuando la gente quería comer, sacaba uno y se lo comía. Y eso me recuerda mucho a estos onigiris. Bueno, ya comimos los onigiris. ¿Qué procede? Vamos, comemos dulces. Vamos a comer dulces. Sí. Muy bien. Entonces, Dulces de Japón. ¿dulces de Japón? Sí. Entonces ya vamos a devolvernos, ¿ok? Ya nos bajamos del bote, amigos, y ahora estamos enfrente en un café. Estamos bien a gusto. ¿Y qué procede? Siguiente es dulces. Vamos a comer dulces, muy bien. ¿Qué tipo de dulces son? Esta warabi mochi. ¿Warabi mochi? Sí. El warabi mochi son unas esponjitas que están hechas de almidón de warabi, que es una planta de Japón. Y encima tienen kinako, que es polvo de soya. ¡Wow! Se ven bien deliciosos. Están bien esponjaditos. Y se le echa un tipo de salsa que se llama kuromitsu, que está hecha de azúcar morena. Sí, sí, sí. Y kurogoma dango. ¿Kurogoma dango? Sí. ¿De qué es? Ajonjolí negro con mochi. Mochi. Arroz. Ujú. Para la señorita. Yo creo que los dangos son uno de los dulces tradicionales de Japón más famosos. ¿Y cómo decimos en Japón? Itadakimasu. Itadakimasu. Me encanta. Es de mis dulces favoritos de Japón. A simple vista sí se ve un poco grotesco porque es blanco con negro, una salsa negra. Pero cuando lo prueban, uff, es una delicia, ¿eh? ¿Y estos warabi mochi cómo se comen? Primero le echamos salsa. Así. ¡Wow! ¡Qué rico se ve! Vean qué chulada.
Y, a ver, para la señorita, Gracias. ¿cómo se dice en Japón? いただきます。 ¡Ay! Itadakimasu. Está rico. Ujú. よせ、よせ。 Ya que estamos aquí bien a gusto, ¿qué te parece si chismeamos un poco? Me gustaría que nos platicaras un poco sobre tus exnovios. まず実は私今まで3つの国籍の男性と付き合ったことがあるんだけど、まずは日本人、メキシコ人でデンマーク人。私デンマークに留学していた時があったから、その時にデンマーク人とも付き合ってたんだけど、それを比較して、まずは日本人は愛情表現がやっぱり少なくって、だから不安になることがよくあるかな。お互いね、多分次にメキシコ人ヤミルなんだけど、愛情表現が逆に多すぎるかな、日本人にとっては。そうだからヤミルは私のそういう状況も理解してくれるから、いろいろコミュニケーション取れてるから大丈夫かな。で最後にデンマーク人なんだけど、デンマーク人は男女平等をすごい感じたかな。¿Cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien. Me di cuenta de que realmente es muy diferente el tipo de citas en México y Japón. Y siento que en México cuando vas a una cita es un poco más específico. Por ejemplo, vamos al cine o vamos a comer a tal lugar, vamos a un café a platicar. Pero hoy no vinimos a hacer nada y al mismo tiempo vinimos a hacer todo. Me la pasé muy bien realmente, gracias. 初デートだったらどう思った？めちゃくちゃいいと思う。特に僕がこういうところが好きだって知ってるからこそ、僕のことをちゃんと聞いてくれてるんだなってすごく嬉しい。ただいま。Muchacho, te extrañamos, muchacho. Ya llegamos de la cita, amigos, nos la pasamos muy bien. Creo que sí nos hace falta hacer este tipo de citas más de vez en cuando, ¿eh? Y si le dan like y me dejan un bonito comentario, a la siguiente vamos a hacer una cita, pero al estilo mexicano, y yo la voy a planear para ti, ¿ok? Ok. Muchas gracias por ver hasta el final del video, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.